En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. Está tomado en su capítulo 8, del verso 31 al 42. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Le respondieron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices, ustedes serán libres? Jesús les contestó: en verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado. Pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre, el Hijo en cambio permanece para siempre. Por lo tanto, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero mi palabra no tiene acogida en ustedes y por eso tratan de matarme. Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre. Ellos le cortaron la palabra: nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, actuarían como Abraham. Pero viene alguien que les dice la verdad que he aprendido de Dios, y ustedes quieren matarme. Esta no es la manera de actuar de Abraham. Ustedes actúan como hizo su padre. Los judíos le dijeron: nosotros no somos hijos de la prostitución. No tenemos más que un solo padre, Dios. Jesús le replicó: si Dios fuera su padre, ustedes me amarían a mí, porque yo he salido de Dios para venir aquí. No he venido por iniciativa propia, sino que Él mismo me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Un saludo especial a todos los hermanos católicos que nos ven a través de las redes sociales. También un saludo a todos los hermanos que no pertenecen a la Iglesia Católica, pero que son fieles a la escucha de la palabra del Señor. El Evangelio nos habla del verdadero cristiano, del verdadero discípulo, aquel que sigue, aquel que imita a Jesús. Fíjese muy bien. En el verso 32 dice: entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libre. ¿Cómo nosotros seremos libres? Conociendo la verdad. Pero hay alguien que no le gusta la verdad. Hay alguien que está en contra de la verdad. Y ese es Satanás. Satanás ha tratado de cambiar la verdad por la mentira, porque a él no le gusta, a él no le agrada, a él no le conviene que nosotros seamos libres. Por eso es de que ha tratado de cambiar la verdad por la mentira. Por eso en el verso 31 dice: Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Ustedes serán verdaderos discípulos míos. Mire, si perseveran en mi palabra, no es solo ser discípulo. Si perseveran en mi palabra, serán verdaderos discípulos. No es solo ser discípulos, sino que tenemos que ser verdaderos discípulos. Si perseveramos, si estamos en la doctrina, si estamos en la enseñanza que Cristo nos dejó, si no la cambiamos, y eso lo dice el Señor a todos, a todos los grupos de apostolados que están dentro de la iglesia, a todos los catequistas, a todos los sacerdotes, a todos los obispos, a toda la iglesia. Jesús dice: si perseveran
en mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Así lo dice el Señor. Escuche, Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Si no la cambian, si no la abandonamos, si no la dejamos, seremos verdaderos discípulos, perseverando en la palabra. Eso es lo que a Satanás no le agrada. Eso es lo que a Satanás no le gusta. Él trata de meter la mentira por la verdad y ha logrado que muchos dejan de ser verdaderos. Ha logrado que muchos cambien la verdadera palabra por la mentira. Hay muchos y cada día de la iglesia se están yendo muchos se están yendo. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Fíjese bien, este es un tema que a muchos no les gusta. Este es un tema que no les agrada. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si ustedes y yo permanecemos en la palabra, seremos verdaderamente discípulos del Señor. Si no la cambiamos, si no la dejamos, si no la abandonamos, si perseveramos tal y como el Señor lo enseñó, seremos verdaderamente discípulos. Fíjese muy bien. Entonces, por eso, cuando uno se sale de la verdadera palabra, uno ya no es verdadero discípulo. Y es por eso que Jesús nos hace esa invitación a todos los predicadores, a todos los grupos de apostolado, a todos los ministerios, a todas las pastorales. Nos pide el Señor que enseñemos a los niños, a los jóvenes, que al salirse de la iglesia, al salirse de la iglesia, ya no serán verdaderos discípulos. Cuando no permanecen en la palabra, fíjese bien, cuando se salen de la iglesia y ya no perseveran en la palabra, ya no son verdaderos discípulos, cometen pecado. Y ese pecado se llama apostasía. Y eso es el trabajo de la iglesia. Ese es el trabajo que la iglesia tiene. Por eso todos los predicadores que trabajan dentro de la iglesia, es importante enseñar a la comunidad, es importante enseñar a través de las Sagradas Escrituras a los jóvenes que se están formando dentro de la iglesia. Es necesario enseñar. ¿Sí? Que cuando se sale de la iglesia, ¿sí? Que cuando se sale de la iglesia, ya no permanece en la palabra, comete un pecado, y ese pecado es la apostasía. Apostasía es renegar de la fe, renegar de lo que Dios, de lo que Cristo ha enseñado. Por eso, el último versículo del Evangelio nos dice: Jesús le replicó: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían a mí, porque yo he salido de Dios para venir aquí. No he venido por iniciativa propia, sino que Él mismo me ha enviado. Jesús no vino por su propia cuenta a enseñarnos. Jesús fue enviado por el Padre a cumplir esa misión, a darnos esa enseñanza para que nosotros la escucháramos y permaneciéramos en ella y que no la cambiemos. Por eso es muy importante, fíjese muy bien, es muy importante que nosotros estudiemos y conozcamos la verdad. Hay muchos que dicen que ellos traen la verdad. Hay muchos que dicen que ellos son verdaderos discípulos. Son verdaderos con otra enseñanza, que no están dentro de la enseñanza.
Fíjese muy bien que cuando el católico se sale de la iglesia, se sale de la verdad, está cometiendo un pecado grave y eso no lo sabe. Y necesitamos estudiar para poder compartirlo con ellos, enseñarlos a ellos que saliéndose de la doctrina, saliéndose de la iglesia de Jesucristo, cometemos un pecado que se llama apostasía. Y eso lo dice Pablo, fíjese muy bien, lo dice San Pablo allá en la carta a Timoteo. Pablo a Timoteo en su capítulo 4, en su verso 1, lo dice el Señor, que salirse de la verdadera iglesia es un pecado. Mire cómo lo dice. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. Renegar de la fe es apostasía. Es el pecado que comete la persona, el hombre, la mujer, los jóvenes, cuando se salen de la iglesia. Cuando se salen de la iglesia de Jesucristo, que es la iglesia católica. Y empiezan a enseñar otras cosas. Ya no permanecen, ya no perseveran en la palabra. Y Jesús le decía a los judíos, si ustedes permanecen en mi palabra, permanecer es no cambiarla, permanecer es no dejarlo e irme para otro lugar. Permanecer es estar dentro de la palabra, es vivir la palabra que Jesús nos enseña. Mire, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores. Para seguir espíritus seductores. Ustedes han oído cuando la gente dice, es que a mí me habló un espíritu y me dijo, funda una iglesia. ¿Han oído? ¿Han escuchado ustedes cuando las personas dicen, a mí me dijo el Espíritu Santo? Pero no es el Espíritu Santo. Es un espíritu seductores. Un espíritu seductor. Mire, algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores. ¿Por qué la Biblia dice que son espíritus seductores? Porque son esos espíritus diabólicos, esos espíritus que lo arrastran y que lo llevan, que lo sacan de la verdadera para poder enseñar mentiras. Escuche, espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Doctrinas, ¿qué es doctrina? Doctrina es una enseñanza. La doctrina es enseñar o la enseñanza de Jesucristo. Enseñanzas diabólicas. Imagínense. Y mucha gente dice, a mí me habló el Espíritu que fundara una nueva iglesia o que fundara la iglesia y ya lo hice. Porque el Espíritu me habló en el sueño, porque el Espíritu me lo reveló. ¿Ve usted a ver qué espíritu es? Un espíritu seductor, mire, y doctrinas diabólicas, enseñanza diabólica. Mire, si usted mirara en las Sagradas Escrituras, mire, si usted se diera cuenta cómo la Biblia habla del Espíritu, ¿por qué dice que son enseñanzas, doctrinas diabólicas? ¿Por qué dice doctrinas diabólicas? Porque esas doctrinas, esas enseñanzas, no aceptan lo que Jesucristo ha enseñado en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en Juan 20, 21 al 23, Cristo, el Señor, enseñó y dijo así, 21 dice, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes.
como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Ahí Jesús le está dando la autoridad a los hombres para perdonar pecados. Y esa doctrina diabólica dice que eso es una mentira. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Si la Biblia lo dice, ¿por qué la gente no lo cree? Porque ellos se han dejado llevar por un espíritu que enseña doctrinas diabólicas. Por eso no aceptan. El Señor lo dice, San Juan 20, 21 al 23. Mire lo que pasó en San Lucas capítulo 1, en su verso 42. Cuando María visita a Santa Isabel, fíjese bien, cuando la Virgen María visita a Santa Isabel y le dice, en el verso 42 dice: y exclamó en alta voz: bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Bendita, y exclamó en alta voz: bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó y le dijo eso a María. Le dijo: bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es tu Hijo, el fruto de tu vientre. Si María es bendita, si Jesús es bendito, ¿por qué muchos dicen que María es una prostituta, que María es una mujer cualquiera? Eso es doctrina diabólicas. Esas son las doctrinas diabólicas. Por eso la palabra nos enseña, por eso dice el Señor. Mire, por eso el Señor nos ha dicho en su palabra: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Y eso no es perseverar en la palabra cuando dicen que María es una prostituta, que tuvo más hijos, que no es bendita. ¿Por qué es de que hay gente que dicen que María es una mujer cualquiera, cuando Isabel, llena del Espíritu Santo, le dice: bendita entre todas las mujeres? ¿Sí se dan cuenta cómo habla el Espíritu Santo de Dios? A la diferencia del Espíritu, ¿sí? A la diferencia del Espíritu que dice Pablo en Timoteo. Pablo en la carta a Timoteo, donde dice, donde dice, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. Algunos renegarán de la fe. O sea, no son todos, son unos. Son aquellos que se salen, renegarán de la fe. Algunos, mire, para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Para seguir espíritus seductores y doctrina diabólica. Eso es lo que nos dice la Sagrada Escritura. Eso es lo que el Señor nos enseña hoy a través del Evangelio. Cómo Jesús, enviado por el Padre a cumplir la misión de enseñar a todos qué necesitamos nosotros de hacer para poder llegar un día al reino de los cielos. Cómo debemos de permanecer en la palabra para ser verdaderos discípulos. No solo para ser discípulos, sino para ser verdaderos discípulos. Y eso es el trabajo que hoy nos ha dejado el Señor. Enseñar a los demás
que deben de permanecer en la enseñanza, de no salirse de la enseñanza. Ya lo dice el Señor, como la doctrina diabólica, como los que son llevados por el espíritu seductor y los que enseñan doctrinas diabólicas están en contra de lo que el Señor enseña en la palabra. La que dice Juan 20, 21, que el Señor los envió a perdonar pecados. Mire, eso es lo que nos enseña el Señor. Por eso, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, en el verso 28, dice, cuiden de sí mismos, cuiden de sí mismos. Y eso no lo estamos haciendo. No tenemos ese cuidado, no nos estamos cuidando. A nosotros, cualquiera que se nos acerca, nosotros platicamos, aunque nosotros no sepamos, nosotros platicamos con cualquiera. Y la Biblia dice, cuiden de sí mismos, ¿mire? y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto como obispo, o sea, supervisor. ¿Mire? ¿Qué quiere decir? Vigilantes, supervisores, obispos, o sea, supervisor, o sea, vigilantes, que estén vigilando, que estén cuidando el rebaño de Dios. Mire, cuiden de sí mismo y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispo, o sea, supervisor. Pastoreen la iglesia del Señor, que Él adquirió con su propia sangre. Pastoreen la iglesia del Señor. No dice las iglesias, como dicen muchos. Es que Jesús no dejó una iglesia. Es que todo es lo mismo. Eso es la mentira más grande que va por delante. Claro que Jesucristo sí dejó una iglesia. Claro que Jesucristo sí tiene una iglesia. Porque aquí lo dice, miren, pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces. Y esos lobos no son animales. Esos lobos son los mismos hombres y mujeres que se han salido de la verdadera doctrina de Jesucristo, de aquellos que no creen en la doctrina, de aquellos que rechazan la doctrina. Miren, esos son los lobos. Miren, por eso dice, dice el Señor, sé que después, ¿usted lo sabe? Si usted lo sabe, quiere decir que usted se está cuidando. Y no solo usted, sino que está cuidando también a su familia. Está cuidando al rebaño. Recuerde, si usted ha sido o es uno de los discípulos del Señor, usted debe cuidar el rebaño del Señor. Mire, por eso dice, sé que después de mi partida, se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán el rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres. De entre ustedes mismos que enseñarán. Surgirán hombres, y apareció Martín Lutero. De entre ustedes mismos aparecerán hombres, y Martín Lutero apareció diciendo todo es lo mismo, todo es igual. Ser católicos y ser protestante es lo mismo, dice. Y empezó a enseñar mentiras, empezó a enseñar en contra de la iglesia, empezó a enseñar, a decir que el Papa es la bestia, el Papa es el anticristo, que la iglesia es la gran ramera, que María es una prostituta. Eso es lo que enseñó. Aparecerán hombres. Sí, apareció Martín Lutero.
año 1520, donde él apareció en contra de la sana doctrina de Jesucristo. Y ahí lo dice: surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Fíjese muy bien lo que enseña las Sagradas Escrituras. Y muchas veces nosotros, como católicos, como cristianos verdaderos, decimos que todo es lo mismo. Decimos que todo es igual. ¿Por qué Jesús enseña a través de su palabra que no es lo mismo ser católicos y ser protestantes? ¿Por qué el Señor lo enseña? ¿Bien? Si perseveran en mi palabra, serán verdaderos discípulos. Usted saque sus conclusiones, usted analice si verdaderamente los demás son verdaderos y están dentro de la doctrina. Si ellos los domingos van a la Eucaristía, si ellos se reúnen los domingos en la iglesia de Jesucristo, la iglesia que Jesucristo fundó en la persona de Pedro y se la encargó. Por eso le dice a los presbíteros, a los obispos, a los supervisores, que sean vigilantes, que no solamente los alimenta, sino que también deben de cuidar a ese rebaño. Por eso Jesús lo dice: ellos le cortaron la palabra, nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, actuarían como Abraham. ¿Por qué Jesús le dice eso? Pero viene alguien que les dice la verdad que ha aprendido de Dios, y ustedes quieren matarme. Si fueran hijos de Abraham, dice Jesús, Abraham no actuaría así, porque Abraham fue nuestro padre en la fe. Eso es lo que era Abraham, padre de la fe. Y por eso Jesús le dice a ellos: si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes no actuarían así. Cuando alguien les viene a decir la verdad, ustedes lo primero que quieren hacer es matarme. Pero la verdad, dice, la verdad lo he aprendido de Dios. ¿Y qué es lo que dicen de aquel que predica la verdad? ¿Qué es de aquel que con fundamentos bíblicos se enseña la palabra del Señor? ¿Qué piensan? ¿Qué dicen de él? Usted sabe qué es lo que dice. Usted sabe qué es lo que critica. ¿Por qué? Porque la iglesia protestante no tiene fundamentos para poder comprobar que sus iglesias de ellos son la iglesia de Jesucristo. No hay pruebas. Aunque brinquen, aunque den vuelta, aunque hagan lo que hagan, no tienen fundamentos para comprobar. Mientras que la iglesia católica, con capítulos y versículos, dice el Señor que tengan cuidado, permanezcan en mi palabra, y así serán verdaderos discípulos míos. Permanecer es estar dentro de la enseñanza, es estar dentro de la doctrina. ¿Por qué se salen? ¿Por qué se cambian? ¿Por qué se van y dejan la verdad? Si son verdaderos discípulos, verdaderos cristianos, ¿por qué enseñan otras cosas? Pregúntese usted, analice usted. Por eso el Señor dice: pero viene alguien que les dice la verdad que he aprendido de Dios, y ustedes quieren matarme. Esta no es la manera de actuar de Abraham. Ustedes actúan como hizo su padre. Por eso, en el último versículo dice: Jesús le replicó: si Dios fuera su padre, ustedes me amarían. Si todos los que se han salido fueran cristianos, permanecieran dentro de la doctrina de Jesucristo, dentro de la enseñanza, y amarían al Señor, pero no, están en contra de lo que Jesús enseña. Por eso dice: Jesús les replicó: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían a mí, porque yo he salido de Dios para venir aquí. No he venido por iniciativa propia, sino que Él mismo
me ha enviado. Esta es la enseñanza que la Iglesia nos enseña, que la Iglesia nos ha dado a través o basado en las Sagradas Escrituras. Cómo nosotros debemos de cuidarnos de aquellas personas que vienen engañando, aquellas personas, ¿sí?, que son seducidos por un espíritu seductor, enseñando doctrinas diabólicas. Eso es lo que nos dice la palabra. Cuando usted empieza a escudriñar las Escrituras, usted empieza a dar cuenta, se empieza a dar cuenta de la enseñanza de Jesucristo. Que todo lo que Cristo nos enseña está en las Sagradas Escrituras, y eso es lo que la Iglesia Católica nos enseña. Así es pues que deseo que todos ustedes que tienen la oportunidad de formarse, de prepararse, deseo con todo el amor de Dios que sepan entender y recibir la palabra y pueden agarrar las Sagradas Escrituras para verlo detenidamente, si es verdad o es mentira. Eso es lo que el Señor hoy nos ha enseñado a través de su palabra, deseándoles a ustedes que Dios los bendiga, que Dios los acompañe en sus trabajos, en sus hogares, en el carro, en el camino donde van. Que Dios los bendiga grandemente. Dios Padre Todopoderoso, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Que Dios me lo bendiga y será hasta el día de mañana, si Dios así lo permite. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.